La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de alergias causadas por los alimentos con el doctor José María Brewer, especialista en asma, alergia, inmunología y clínica médica. Y vamos con esta información que tenemos en esta plaquita al inicio de nuestro programa. Las alergias por alimentos constituyen un tipo de reacción alérgica potencialmente fatal, ya que hasta pueden provocar un paro cardiorrespiratorio. La incidencia de consultas por sospecha de alergia a los alimentos se ha duplicado en la última década. En nuestro país carecemos de un estudio que demuestre la real prevalencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia estimada de las alergias alimentarias es del 1 al 3% en los adultos y del 4 al 6% en los niños. Bueno, y es un tema muy importante conocer un poco más de alergia, saber qué alimentos nos pueden dar alergia, podrían darnos alergia y qué hacer, si puede prevenir o no, y qué hacer en un caso de alergia. Obviamente todo esto nos lo va a decir nuestro invitado. Pero antes de recibir al invitado, vamos a hacer nuestro ejercicio de la gratitud, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque al hacer ese ejercicio nos ponemos de buen humor, nos situamos en el lado positivo de la vida. ¿Por qué? Porque estamos agradeciendo cosas que tenemos y que nos gustan y nos damos cuenta de que nos hacen feliz. Entonces, por eso es este ejercicio que nos pone de buen humor. ¿Y cómo? Tenés que pensar. ¿Qué cosas tenés en tu vida hoy, ahora que estás viendo el programa? ¿Qué cosas tenés en tu vida que no querés que desaparezcan? Por lo menos 3. ¿Qué situación estás viviendo que te gusta y que no querés que cambie ni desaparezca? Y también pensá, ¿qué personas están en tu vida que no querés que desaparezcan? Eso que pensaste, cosas, situaciones y personas, son lo importante para vos. Lo que no querés que desaparezca, querés que continúen. Entonces, ya los tenés que agradecer. Y eso va a hacer que atraigas más cosas buenas y positivas, mejores personas, situaciones también. Te vas a convertir en un imán de lo bueno y de lo positivo. De verdad que funciona, hacer la prueba. Yo agradezco inmensamente a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Agradezco el poder trabajar en lo que me gusta, en hacer este programa que hace mucho tiempo hago y que cada día me gusta más. Y te agradezco a vos que estás del otro lado de la pantalla, en ese lugar donde nos estás viendo hoy, ahora. Te agradezco porque este programa está hecho para vos. Bienvenido. Comenzamos, El Doctor en Casa. Estamos con nuestro invitado, el doctor José María Brewer, especialista en asma, alergia, inmunología y clínica médica y amigo nuestro. ¿Qué tal, José María? Bienvenido. ¿Qué tal, Vivi? Encantado yo de estar contigo. Y bueno, estoy a tu disposición para aclarar con respecto a las alergias alimentarias. Así mismo, ese es un tema que está muy de moda ahora. Dicen, todo el mundo dice, ay, yo tengo alergia a tal cosa, o tengo intolerancia, tengo alergia, se mezclan los conceptos y por eso queríamos que nos aclares bien. Sí, bueno, la humanidad, haciendo una entrada de 30 segundos de filosofía, siempre atribuyó
ciertos males o algo que te pasaba a lo que vos comías, ¿verdad? Eso tiene hace 5.000 años, es viejo como la civilización. Realmente la diferencia entre intolerancia y alergia es importante. Las alergias alimentarias comienzan generalmente de niño. Algunas de ellas van a la edad adulta y entonces la persona queda con esa alergia que le impide comer esos alimentos y está en riesgo de producir un shock anafiláctico, y otras alergias pasan con el tiempo, o sea, ceden en la pubertad. Okay. La diferencia entre alergia e intolerancia es que la alergia es una reacción producida por un anticuerpo contra la proteína de esos alimentos. Los alimentos tienen proteínas y el organismo tiene anticuerpos contra esa proteína. Esa es alergia. Eso se llama alergia alimentaria. En tanto que la intolerancia no tiene un mecanismo alérgico, y el típico ejemplo es la intolerancia a la lactosa, que se ve en el lactante, donde su páncreas todavía no está maduro y no produce la lactasa, que es la enzima que digiere la leche. Entonces la leche se descompone, fermenta y produce diarrea, meteorismo, dolor en el bebé y detención del crecimiento. Vamos a ir desarrollando en el transcurso de estos minutos, entonces, cuáles son las alergias y las intolerancias más frecuentes. Perfecto. Bueno, y nosotros tenemos un material que queremos compartir con todos ustedes y después el doctor nos explica sobre los factores de riesgo. ¿Podemos ver? Factores de riesgo para desarrollar alergia por alimentos. Los factores ambientales son los más importantes, así como el sexo y la raza, entre otros. En la infancia, el sexo masculino presenta mayores tasas de alergia que el femenino. En la edad adulta, las mujeres sufren más de alergia a alimentos. Esta diferencia sugiere influencias genéticas y endocrinológicas. También la obesidad, dietas ricas en grasas y la reducción del consumo de omega 3 se han asociado con la mayor incidencia de alergia a alimentos. La atopía o predisposición a padecer de alergias es de un modo general otro factor de riesgo. Eso está correcto. Está correcto. El factor genético, los niños tienen más predisposición que las niñas. Los factores, vamos a hacer un poco la contrapartida, que disminuyen el riesgo, que es lo que le interesa a la audiencia. Claro. En primer lugar, durante el embarazo, la madre no tiene que abusar de los alimentos reconocidamente alergénicos como el huevo, la clara del huevo, el maní, la soja, la frutilla y ciertos mariscos. En segundo lugar, la lactancia es muy importante. La lactancia, la leche transmite unos anticuerpos que se llaman IgA, que hacen que la intolerancia, en este caso no la alergia, sea mucho menos frecuente en niños que tuvieron una lactancia mínima o por lo menos de 6 meses. El niño nunca puede tener alergia ni intolerancia a la leche de la mamá, ¿verdad? No, absolutamente no. La intolerancia es a la lactosa generalmente foránea, o sea, de la leche vacuna o inclusive también de otras leches, pero generalmente la leche vacuna porque es lo que más se consume, ¿verdad? Bueno, ya después del nacimiento del chico, es lo mismo. No se aconseja introducir antes de los 6 meses alimentos reconocidamente alergénicos como el huevo, la frutilla, los embutidos, los enlatados que producen las urticarias. En los primeros años, perdón. En los primeros 6 meses. 6 meses. 6 meses. Que generalmente luego una recomendación buena pediátrica no te lo da los huevos antes de los 6 meses. No, pero es que se recomienda lo que sea exclusivamente leche materna. Claro, exclusivamente leche materna. De todos modos, puede ocurrir que el chico, pese a estos cuidados, desarrolle una de las alergias más frecuentes del niño, que es la intolerancia a la lactosa, y esto sí ya es alergia a la ovoalbúmina, que es la clara de huevo, y a la lactoalbúmina, que es la proteína de la leche. El primero es intolerancia por insuficiencia pancreática, que siempre se resuelve
No existe prácticamente que pase los 2 años con intolerancia a la lactosa. En cambio, los otros sí. Inclusive si no se hace el diagnóstico pueden ir aumentando y produciendo enfermedades cutáneas, respiratorias y digestivas, como vamos a ver probablemente en este bloque que me va a mostrar. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Claro. Bueno, ¿qué manera tenemos de qué hacer para evitar en lo posible nosotros o nuestros hijos que tengan alergia e intolerancia? Y lo que te dije que es lactancia. Una lactancia de 6 meses y evitar la introducción de alimentos muy alergénicos antes de los 6 a 8 meses. Y la embarazada también se tiene que cuidar. La embarazada no tiene que durante el embarazo abusar de los alimentos alergénicos. Puede consumir, no digo que no puede consumir, pero no abusar. Claro, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material que habla justamente de los síntomas de la alergia por alimentos. Síntomas de la alergia por alimentos. Puede presentarse con síntomas bastante heterogéneos, desde síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. Otras veces síntomas cutáneos como ronchas e hinchazón de labios y párpados, así como síntomas respiratorios como tos seca, opresión torácica y chillido en el pecho. Cuando se ven afectados varios órganos e incluso existe una disminución dramática de la presión arterial que puede llegar al paro cardiorrespiratorio, hablamos de shock anafiláctico por alergia a un determinado alimento. Bueno, los síntomas, vamos ya a hablar genéricamente de intolerancia y alergia. Pues ya hicimos la distinción y en la práctica al paciente poco le importa si se llama A o B, si puede padecer él o su hijo. Claro, claro. Los primeros síntomas son digestivos. Diarrea, dolor abdominal, meteorismo, que quiere decir hinchazón de la panza del bebé y también del adulto, porque estamos hablando del bebé, y en el chico detención del crecimiento. Reiteradas veces detención del crecimiento, porque no es que la intolerancia a la lactosa produce una inflamación del intestino delgado, de las vellosidades, que es donde se absorben los nutrientes. El chico no puede absorber, es como una enfermedad celíaca que después vamos a hablar. Y entonces vos le llevas al pediatra y siempre te dice que está por debajo del peso y la altura, hasta que se corrija. Los segundos síntomas más frecuentes son los cutáneos, ¿verdad? El famoso eczema o dermatitis atópica, que son ronchas en la piel, urticaria, hinchazón, como mostró la placa de la cara, los labios. Y el tercer grupo son los síntomas respiratorios, yendo, digamos, de menor a mayor, donde puede producirse un asma bronquial, rinitis o inclusive un edema de glotis. Y el síntoma más grave, que es cardinal, es lo que acaba de mencionar ahí en el material, que es el shock anafiláctico, que afortunadamente en los alimentos es muy poco frecuente. No así en la alergia a medicamentos, donde es muy frecuente. La penicilina, los AINES, la novalgina te puede dar eso en niños, ¿verdad? Te puede dar un shock anafiláctico y puede producir el deceso, ¿verdad? Y felizmente en los alimentos hay prácticamente 2 solamente alimentos que pueden producir esto, que son el maní, que es la alergia más grave que hay a los alimentos, y los mariscos, ¿verdad? El resto de los alimentos da los síntomas anteriores que te dije, pero sin llegar generalmente a una situación catastrófica como esta. Entonces, repito, primer síntoma son digestivos, ¿verdad? Dolor, diarrea, distensión, detención de crecimiento, náusea. Que en el adulto se ve en la enfermedad celíaca, que después vamos a dedicarle 2 minutitos porque es importante, porque está de moda. Ahora resulta que todo el mundo cree, que es celíaco. ¿Es o cree que es? Porque se hace también un sobrediagnóstico. Muchas veces se sobrediagnostica, es como el tema del Helicobacter pylori, que todo el mundo tiene eso y que todo se debe a eso. Y no, la medicina después madura, vamos a decir, vuelve a reflexionar sobre los trabajos, entonces nos volvemos más cautelosos, ¿verdad? No es ya todo el Helicobacter pylori, todo el gluten. Bueno, los segundos síntomas son cutáneos, eczemas intratables, que pueden ser muy agresivos. Puede ser un chico cubierto de lesiones en la piel, con alergia a la clara del huevo no diagnosticada.
Los terceros síntomas son respiratorios. Y el cuarto, que es la catastrófico del shock anafiláctico, hablando de alimentos por el maní o los mariscos. Entonces, ¿cómo uno sabe si es alérgico a algo? Solamente cuando tiene contacto con eso, ¿verdad? ¿No? Muchas veces preguntan, ¿es alérgico a la penicilina? Le preguntan a la mamá y él es un bebé. ¿Cómo va a saber si es alérgico? Y absolutamente no puede saber, ni siquiera a los alimentos. Generalmente en el caso de alimentos, el sentido común orienta a la gente a veces a decir, bueno, como esto y me hace mal. Claro. Pero vos sabés que muchas veces, Vivi, no ocurre eso. Por ejemplo, alergia al huevo, que la madre no sabe. ¿Qué va a saber o que es una alergia? Claro, porque come varias cosas. No solamente huevo, claro. Come todo el preparado, chipaguazú, sopa paraguay, helado, yogur. Claro. Y el chico está con un eczema terrible y que se van por otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede saber? No hay certeza a no ser que se haga un estudio. El adulto y el chico, en el caso del chico y la madre, puede orientarse porque a veces hay relación, pero lastimosamente no siempre hay relación. Hay veces que uno después dice, ¿cómo es lo que no me di cuenta? Claro. Y no se dio cuenta. Entonces hay que recurrir al médico para hacer el diagnóstico antes de la sospecha, sobre todo si es un chico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Si yo le llevo a mi hijo, no sé, tiene esto, algo que come, pero no sé qué es. En el caso del chico, el diagnóstico se hace por lo siguiente. Generalmente la madre consulta, no porque ahí se tiene una alergia, consulta o porque tiene estos síntomas digestivos, o porque tiene asma, o porque tiene dermatitis atópica. Entonces ahí el médico, dentro de la batería de posibilidades, tiene que considerar siempre una alergia alimentaria, aparte de la alergia a aeroalergeno, que es el ácaro, o a medicamentos. Entonces es difícil que la madre venga y te diga, vengo porque tiene alergia, salvo que sea una madre muy perspicaz, que sea médica, entonces que se dé cuenta que sí, que hay una relación directa. Se consulta por la enfermedad. Claro, o sea, realmente uno va al clínico, no va al pediatra generalmente, al pediatra, o al clínico, sí. Y ahí el clínico deriva, ¿verdad? Pero tiene que tener también una buena dosis de suspicacia y de entrenamiento, porque hay médicos y médicos, ¿verdad? Inclusive hay médicos que tienen lastimosamente todavía el concepto de no tener el hábito de derivar al especialista. Y entonces te hacen ellos una dieta de exclusión, por ejemplo, que es imposible, porque si vos ves de repente ciertas prescripciones que yo veo de dieta de exclusión, quiere decir dejar de comer eso, a ver si no mejora. Es prácticamente imposible vivir en un suplicio, no puede comer nada. Claro. Entonces no es ese el camino. El camino es ir a un especialista y descartar que no sea una alergia alimentaria. Claro. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, José María. Volvemos enseguidita. Estamos hablando de alergias causadas por alimentos. Volvemos ya. Hablando con el doctor José María Breuer. Él es especialista en asma, alergia, inmunología y clínica médica, es un capo capísimo y él nos está explicando y estamos aprendiendo mucho acá sobre alergias causadas por alimentos. Y cierto es lo que dice, uno no puede saber, pensando en el niño, qué es una alergia. O sea, nosotras las mamás lo que nos damos cuenta es que tiene ronchas, tiene diarrea, se siente mal, porque eso es lo mínimo, ¿verdad? Pero una alergia le puede tumbar al niño también, ¿verdad? Así es. Entonces, para eso hay que recurrir a los métodos de diagnóstico, ¿verdad? Que no sé si ya podemos desarrollar o querés pasar al material. Sí, no, vamos a hablar y después... Ante la sospecha de una alergia alimentaria, entonces tenemos que hacer en primer lugar una historia muy detallada. El médico tiene que perder tiempo con el paciente o con la madre. Claro. Entonces hacer una historia detallada de sus hábitos alimentarios, etcétera, etcétera. Lo segundo, un examen físico donde ya yo me voy a dar cuenta por las lesiones de piel, por el meteorismo, tiene el abdomen hinchadito, la madre te refiere que tiene diarrea, que come y tiene diarrea.
que está flaquito, te dice mi hijo no crece, no sube de peso. Entonces, ante eso hay 3 tipos de pruebas que se puede hacer. Si es muy evidente, como el caso de la alergia al huevo, por ejemplo, se hace una dieta, o de la lactoalbúmina de la leche, una dieta de exclusión. O sea, se saca por una semana, por 10 días más o menos, absolutamente ese alimento y se ve si hay, porque la mejoría es inmediata. O sea, al sacar el alimento ya mejora. En 24, 48 horas ya el chico se siente mejor. No digo que va a crecer, ¿verdad? En un día, pero ya no tiene diarrea, no se queja de cólicos. Si tiene un eczema, mejora. Bueno, si no tenemos éxito con eso, hacemos lo que se llama unas pruebas cutáneas, que son unas pruebas en la piel para los alimentos que son más alergénicos, ¿verdad? Que son el huevo, la leche, el maní, la soja, algunos preservativos de los enlatados, embutidos. Y si aún así no tenemos nuevos métodos, que son lo que me pasó en el material, que son los métodos moleculares, que son mucho más, no es que son mucho más, son más fehacientes, pero también tienen un costo muy alto, ¿verdad? Entonces, por eso siempre hay que hacer primero lo otro, porque tiene un costo razonable y es muy, muy eficaz. ¿Y no se hace una prueba, por ejemplo, en la piel o algo así? Y eso se llaman pruebas cutáneas por el método de Prick, claro, que es poner el antígeno en la piel y hacer una pequeña raspadurita y ver cómo reacciona. Eso se dan para las alergias alimentarias, no para las intolerancias. Si con eso entonces no tenemos éxito, nos vamos a las pruebas de análisis de sangre, que son prácticamente el RAS, claro, ¿verdad? Que es un tipo de ELISA, y lo último que es esa prueba molecular nueva, que es un PCR. Perfecto, bueno, estamos aprendiendo con nuestro invitado. La cuestión es que tenemos acá en nuestro país todo eso, tenemos muy buenos profesionales, entonces uno tiene que acercarse si el niño no está creciendo, si se siente mal, hay que prestar un poquito de atención y derivar al médico enseguida, y obviamente al especialista, como nos está explicando nuestro invitado. Ahora vamos a ver el siguiente material, por favor. Bases del diagnóstico. Se basa en 4 pilares fundamentales: la historia clínica y el examen físico, la dieta de exclusión, pruebas de alergia para detección de inmunoglobulina E específica y los test de provocación oral. No se recomiendan los estudios de detección de intolerancia, detección de inmunoglobulina G contra diversos alimentos. Se debe recordar que hablar de intolerancia no es lo mismo que hablar de alergias. Bueno, ¿correcto? Está todo muy bien. El último se refería a la prueba de provocación, que es lo contrario a la exclusión, que se hace una exclusión de 10 días y luego se le da el alimento para ver si le provocan síntomas. Pero, ojo, esto sí es una alergia grave, nunca hay que hacerlo en forma ambulatoria, hay que hacer en terapia intensiva, ¿verdad? Porque mira, si vos le das maní, te hace un shock anafiláctico. Esta última prueba es excepcionalmente, generalmente no usamos porque es riesgosa. O sea, se les excluye nomás o sea, le decís nomás no coma nomás maní. No coma maní por un tiempo, y ahí entonces se puede complementar con las pruebas cutáneas, esto que mostramos, y las pruebas laboratoriales. Pero la prueba de provocación no, es peligrosa, ¿no? Ahora, si es alérgico al maní y le hacen la prueba cutánea, ahí sí o sí va a salir que es alérgico al maní. Claro, sale porque eso es una alergia, no es una tolerancia donde hay IgE alto. Entonces el tratamiento es la exclusión absoluta. Claro. Te conté, ya creo que te iba a contar la anécdota de esta chica que falleció en un vuelo de Londres a Nueva York, en el medio del Atlántico, porque le dieron un snack que tenía maní. Ella sabía que era alérgica al maní, pero parece que no prestó atención. Ella siempre leía los componentes, ¿verdad? Sí. Y no sé cómo fue, venía inclusive en primera clase, porque era hija de un acaudalado hombre de Inglaterra. Sí. Y comió el snack, hizo su shock anafiláctico, y pese a que habían 1 o 2 médicos a bordo, no la pudieron salvar, ¿verdad? Entonces, en el caso, hizo un shock y se murió. En el caso del maní, es una dieta absoluta, se hace todo a través de un pequeño taller donde yo le enseño a leer los prospectos,
le enseño cuáles son las alergias cruzadas, porque el maní tiene alergia cruzada, que si bien no son tan graves, puede ocurrir con otras oleaginosas, como la castaña, ciertas almendras. O sea, si es alérgico al maní también le va a hacer daño. Claro, porque tienen proteínas que comparten. Entonces se le hace un taller que dura media hora, donde se le enseña al paciente y también se le provee de un kit de emergencia que siempre tiene que llevar consigo, como el bendito, como decía mi abuela. Antes de llevar su billetera, tiene que llevar eso donde está la adrenalina, la cortisona y el PAF, que son los 3 elementos que significan la diferencia entre si esa chica hubiese tenido eso, se salvaba, o pudo haberse salvado. Entonces tiene que tener siempre su kit de emergencia, como tienen los que tienen alergia a las avispas. Sí. Y ese kit de emergencia que tiene, eso que mencionaste, ¿las 3 cosas se tienen que poner? No, se le enseña, se hace un taller, donde yo le enseño al paciente es una secuencia. Tiene que ponerse la adrenalina primero, después el corticoide y si tiene dificultad respiratoria el PAF. Esto es un taller, una metodología. Claro. Pero qué importante es esto. ¿Cuánta gente se muere sin saber por qué? Mucha gente, si bien no es tan frecuente la alergia a maní, pero sumado a la población es mucha gente. Claro. Y lastimosamente estamos hablando en países como el nuestro que no todo el mundo tiene un acceso al médico. Pero absolutamente. ¿Verdad? O sea, nace un niño con una alergia en medio del Chaco, nace un indígena, nace, no sé, o en cualquier lugar que no hay cerca un médico entendido y ese nene se muere. Y se muere. Lastimosamente porque para tratar el shock anafiláctico en realidad no se necesita ser alergista. Esto es, nosotros siempre enseñamos a nuestros jóvenes, eso tiene que hacer cualquier estudiante después del 5º curso y médico independiente de su especialidad. Si están las 4 grandes clínicas, un médico acá en Estados Unidos para tener licencia tiene que saber los primeros auxilios de las 4 grandes clínicas. ¿Cuáles son las 4 grandes clínicas? Clínica médica, cirugía, obstetricia y pediatría. Después vienen las otras especialidades que pueden esperar. Un médico no puede dejar de resucitarle o reanimarle a un niño que te hace un paro. No importa que vos seas ginecólogo, que sea clínico. Tiene que estar entrenado. Tampoco puede no estar entrenado para hidratarle a un chico con deshidratación en el medio del Chaco. No hace falta ser pediatra. No hace falta ser obstetra para hacer un parto. Y para cortar una hemorragia en una placenta previa. No hace falta ser un cirujano para hacer diagnóstico de apendicitis o peritonitis. Bueno, entonces, para el shock anafiláctico, en realidad cualquier médico, a ese que pusiste el ejemplo al indígena Chaco, le tendría que salvar, ¿verdad? Tendría, digo, porque... Tendría que tener todo Pero son dos ampollitas que son... La adrenalina vale 5.000 guaraníes. Ahora, la consulta es la siguiente. Cuando tienen el shock anafiláctico, el médico sí o sí sabe que es un shock anafiláctico por la característica, no se puede confundir con otra cosa. Es una súper pregunta. No, claro que se puede confundir. El shock anafiláctico se puede confundir en el adulto con muchas cosas, con un infarto de miocardio grande, que el paciente te llega ya prácticamente sin conciencia, con dificultad respiratoria, con cianosis. Se puede confundir con un accidente vascular cerebral, con muchas cosas. Pero la historia es importante porque si vos ves un chico que la madre te dice está re sano y que de repente comienza con dificultad respiratoria, porque si empieza con asma, con ronchas en la piel y se desmaya, bueno, eso orienta altamente a un shock anafiláctico. En los chicos no hay infarto, y muy raramente hace accidente vascular cerebral. Si es un adulto con esa historia, tampoco. Ahora, lastimosamente, a veces la historia no es típica, entonces llega y bueno, se piensa siempre en algo más frecuente que un infarto agudo miocardio en una persona de 50 años. Claro. Obvio, o un coma diabético, un coma cetoacidótico. Pero bueno, ya como se dice vulgarmente, la providencia te ayudará, será un diagnóstico. No, pero qué importante es saber todo eso. Y vos que estás en esto con el tema de alergias, llega gente a tu consultorio con asma, por ejemplo, y ahí se puede distinguir, ¿cómo se distingue si es asma por una alergia o es asma por, no sé, por qué otra cosa puede ser? En primer lugar, el asma hay que tratar independientemente a que sea por uno o por otro caso. Entonces se trata el asma
se revierte la crisis, se revierte la insuficiencia respiratoria y luego se estudia a ver cuál es la causa, ¿verdad? Pero el tratamiento no difiere, o sea, te estoy contestando, yo entiendo ahora lo que me preguntas. No difiere si es uno u otro. ¿Okay? ¿Y el asma puede ser por alergia y por qué otro motivo? El asma es por alergia en el 95% y hay un remanente que se llama asma intrínseco, que no es alérgico y que tiene un mecanismo pulmonar que se ven ciertas enfermedades pulmonares serias del parénquima pulmonar, pero son los menos, ¿verdad? Claro, o sea, como decís vos. En la práctica es alérgico. Alergia, exactamente. Bueno, vamos con este otro material, por favor. Nuevas herramientas de diagnóstico. La alergia alimentaria es una de las áreas de la alergología en la que más se ha avanzado en los últimos años. Actualmente se cuenta con herramientas de laboratorio capaces de medir la inmunoglobulina E específica frente a alergenos alimentarios y de otras fuentes alergenas. Por ello surge la posibilidad de innovar en el cambio del diagnóstico de alergia en Paraguay, con nuevas herramientas para los pacientes que sufren esta patología. Antes se debían hacer varias pruebas para detectar varios tipos de posibles alergenos. Ahora, con una sola prueba se podrá ver si existen varias sustancias que pueden ser las causantes de la reacción alérgica. Bueno, estas son las nuevas herramientas de diagnóstico que ya nos comentabas también al inicio del programa que tenemos acá, pero con un precio bastante abultado, ¿verdad? O sea que no es para cualquier bolsillo. Claro, se llama RAST, que es una prueba molecular por un método inmuno, donde con una muestra de sangre se hace una batería, llamamos batería a un conjunto, a un kit de los alimentos más frecuentemente alergénicos. Ya hay varios laboratorios acá que hacen, tiene un costo, tampoco te digo que es un costo inaccesible, claro. Se están inclusive abaratando los costos y es un método bastante casi infalible, digamos, qué bueno. En el hecho de detectar la alergia alimentaria, ¿verdad? Lo que ese método no detecta y no reemplaza a la clínica es la relación, es decir, te voy a decir un ejemplo. Vos podés, por ejemplo, sos alergia al maní. Salís alérgica al maní se excluye y también salís alérgica a la frutilla. Pero vos me decís, como frutilla y no me hace nada. Eso se puede ver. La relación con la clínica en el RAS no es siempre 100%. Pero si sale alérgica más la historia clínica, entonces eso es una prueba infalible, vamos a decir. ¿Okay? Perfecto. Es que siempre la clínica es más importante que... La clínica es soberana en todo, en la clínica médica, que es mi especialidad también aparte de la alergia, y en la quirúrgica. Jamás un examen, ni una ecografía, ni una tomografía, ni una resonancia va a reemplazar a la clínica del paciente. La clínica manda, como decían ya los grandes maestros que hemos tenido el honor de tener, como Ramírez Werner, el profesor Breuer, mi hermano, el profesor Mas, el profesor Gorostiaga, que nos han enseñado siempre, el profesor Catoni, ya en la primera cátedra, eso, la clínica es soberana. Entonces nunca hay que hacer diagnóstico con imágenes sin entrevistar al paciente, sin tocar al paciente. Ahora la tendencia al médico joven no te toca, vos entras, te da una serie, que tomografía, que resonancia, ni te toma la presión. Sí. Al paciente hay que tocarle en el sentido bueno, claro, no, honorable es la palabra, ¿verdad? Sí. No, es que es cierto, es lo que decís, José María, el tema de cómo puede cambiar con tantos avances maravillosos que hay, pero cómo no tiene que cambiar esa relación médico-paciente, eso de que vos te sientas que el médico te está atendiendo. Y que vos sos vigilando, no sos un número. Así mismo, es tan importante eso. Bueno, tenemos que hacer un corte, volvemos enseguida, seguimos hablando de este tema que es apasionante, alergia causada por alimentos.
charlando con nuestro invitado, el querido José María Breuer. Él es especialista en asma, alergia, inmunología y clínica médica, sobre alergias causadas por alimentos. Pero antes de ir al corte hablábamos de qué importante es que nosotros como pacientes le exijamos al médico que nos atienda, que nos mire a los ojos y que nos vea como personas. O sea, no digo que la mayoría pasa eso, ¿verdad? Hay excepciones positivas y negativas, pero qué importante es eso. Uno se va, cuando te vas al médico, nosotros no somos, en este país no somos muy de prevenir nada, ¿verdad? O sea, generalmente nos vamos al médico porque ya hay algún problema. O sea, ya tenés naná, como decíamos cuando éramos chicos, ¿verdad? O sea, ya te sentís mal. Entonces, con más razón necesitas esa humanidad del otro lado, de la persona que te puede guiar y que puede descubrir qué tenés y curarte. Pero por supuesto, los adagios de un buen médico es, como decía Hipócrates, es el médico a veces cura, muchas veces alivia, pero siempre consuela. Qué bueno. Esa relación médico-paciente. Y es cierto lo que decís, sobre todo nuestros compatriotas del interior, nuestros hermanos compatriotas paraguayos. Nosotros vemos en el hospital de clínica eso cuando vienen ya generalmente en estadios tardíos, y lo que más les trae es el dolor. Sí. Cuando al campesino le duele algo, viene. Sí. Hasta que no le duela, no viene. De repente vos ves, por ejemplo, un paciente con un bocio, un UI que le llaman enorme, que te viene y vos decís, pero ¿cómo este señor no vino antes y por qué no le duele? Bueno, quería también hacer si tenemos unos minutos adentro sobre la enfermedad celíaca, sí, que es muy importante. Está de moda, como antes era una afección relativamente, digo, hace 40 años rara. La enfermedad celíaca es una intolerancia, una alergia al gluten. Sí. Es una intolerancia en realidad, no es una alergia, pero no mediada por anticuerpos IgE, sino otro tipo de anticuerpos, donde el gluten se produce una reacción alérgica, inflama y atrofia las microvellosidades del intestino delgado, que son millones de microvellosidades donde se absorben todos los alimentos, sí, porque los alimentos se digieren y después tienen que ser absorbidos. La enfermedad del gluten produce una serie de síntomas y algunos no son digestivos, por eso que te quiero puntualizar. Sí. En el 80% es digestivo, o sea, el paciente come harina o derivados y tiene flatulencia, se le hincha, diarrea y un gran cólico. Generalmente la mayoría se da cuenta, pero hay también, como dijimos, pacientes que no se dan cuenta que es la harina. Bueno, pero también la enfermedad del gluten puede producir otros tipos de síntomas clínicos como las dermatitis, es decir, problemas en la piel. E inclusive dolores articulares. Entonces, a veces se nos escapa el diagnóstico porque el paciente tiene lo que se llama una enfermedad de gluten solapada o no bien expresada y no tiene síntomas digestivos. Si tenés dolores articulares te va al reumatólogo. Claro, te va al reumatólogo y se hace una batería, pensar que es una artritis reumatoide, una artritis por ácido úrico, lo que fuera, ¿verdad? Pero hoy en día sí existe ya conciencia en todas las especialidades, perdón, que el gluten puede producir otros síntomas que no sean los digestivos, pero vuelvo a decir, la norma es que provoca síntomas digestivos y es importante el diagnóstico, porque si ese paciente no hace el diagnóstico puede terminar en una atrofia intestinal, en una mala absorción, porque el gluten hace que uno absorbe las principales vitaminas. O sea, te va matando. Pero por supuesto, se produce un síndrome de mala absorción que si no absorbe tu intestino casi nada. Sí. No absorbe las vitaminas liposolubles, la vitamina K, tampoco las hidrosolubles como la vitamina C, la E. Entonces hace un cuadro de desnutrición calórica, vitamínica, y puede ir a la caquexia, que quiere decir una extrema delgadez, una extrema desnutrición, y ahí contraes tuberculosis o cualquier otra enfermedad que enseguida busca a los desnutridos. La persona desnutrida, la defensa bajísima. Neumonía, tuberculosis, hepatitis A, hepatitis B. Entonces, es importante, y eso sí se hace el diagnóstico por dos métodos. Con esto quiero terminar, te voy a decir el tema del gluten. Uno es un análisis de sangre, que es bastante confiable, que se llama antigliadina y antiendomicio.
Y lo segundo es una endoscopía con una biopsia duodenal. Para ver cómo está. Sí, ambas cosas es importante hacer, porque el análisis de sangre diagnostica la alergia al gluten y la biopsia el grado de afectación. Entonces los dos es importante hacer. Okay. Y la persona que tiene este problema deja de consumir harina, gluten y recupera. Y recupera absolutamente, no tan rápido. Si es una afectación, por ejemplo, masiva, se puede hacer un curso de corticoides para restituir la arquitectura del duodeno, pero al dejar, en un plazo de tiempo, se recupera. Ahora, si es un paciente que tiene una caquesia, no es nutrición, por supuesto, paralelamente hay que hacerle todas las medidas nutricionales, hay que hidratarle, si está infectado hay que cubrirle con antibióticos y entonces después se somete otra vez a una instrucción y esas famosas dietas gluten free que vos ven en el súper, que son bastante llevaderas, ¿no? Claro, cambia tu vida, ¿verdad? Sí, cambia pero tu vida. ahora ya hay muchos productos. Hay, por ejemplo, pastas sin gluten. Todo hay. La vez pasada me hicieron probar una pasta de zucchini, por ejemplo. Una increíble, parecía un video igualito, ¿verdad? Hay una marca muy conocida de que son dos chicas jóvenes, emprendedoras que son las hijas de una amiga mía, Ana María Mena y de Cachitín Gadea. Donde tuvieron una reunión la vez pasada. Así en mismo. Su casa, ¿sí? Bueno, ahí ya sabe todo él. Bueno, todo, y ellas tienen comenzaron hace unos años y ahora ya están. Hay de todo, hay sopa paraguaya, hay empanadas, hay pizza, hay todo para la gente que no puede consumir, todo con harina de arroz y qué sé yo. Fantástico. Es delicioso. O sea, para las personas que realmente tienen este problema, ya hay es más llevadero, como decimos. Sí, porque antes era un infierno. Sí. O sea, lo que no puede comer pasta, no puede comer pan. Bueno, y ahora tenemos otro material, ya terminamos el tema de esto, tenemos este material que habla del Faber Test y nos va a explicar después nuestro invitado. A ver. Faber Test es la última generación en pruebas de diagnóstico con el conocimiento más avanzado de nanotecnología para la medición de inmunoglobulina E específica y está indicada para la detección y el diagnóstico precoz, especialmente en sujetos con antecedentes familiares de enfermedades alérgicas. El test utiliza 122 alergenos moleculares y 122 extractos completos de fuentes de alergias distintas: epitelios, látex, veneno de abejas y avispas, venenos, tejidos. El test es una herramienta de diagnóstico muy completa y su valor es esencial para el diagnóstico de alergias alimentarias, rinitis, asma urticaria, angioedema y cuadros de anafilaxia. Demasiadas palabras raras tenía Bueno, nano significa en biología muy pequeño. Sí. Por ejemplo, micra es la milésima parte de 1 milímetro y nanomicra es la milésima parte de 1 micra, o sea, son dimensiones, magnitudes difíciles de imaginar con la mente, Vivi. Sí. Y bueno, esto es nada más que un perfeccionamiento del método que dijimos del RAS, donde se hace una detención más precisa de aeroalergenos, que es el ácaro, los pólenes y los hongos ambientales, de alergia a alimentos. Y tenemos una deuda pequeña todavía con la alergia a medicamentos, donde todavía este método no es muy, digamos, infalible, sobre todo en la alergia a la penicilina, donde no reemplaza en el sentido de que si hay sospecha de una alergia a penicilina y hay que usar penicilina, que hay una sola circunstancia que es la sífilis y el embarazo, porque la penicilina pasa a la placenta y cura al bebé. El treponema pallidum, que es la gente y previene malformaciones. Y aunque vos no creas, la sífilis, hay mucho acá en Paraguay y en todo el mundo todavía. Es una enfermedad venérea justamente con el SIDA y con la hepatitis B. La sífilis es muchísimo. No me digas. Sí. Entonces, es una de las pocas situaciones donde tenemos que usar, donde no hay reemplazante. En todas las otras infecciones hay reemplazante.
Entonces ahí se hace la prueba de provocación, o sea, se le interna al paciente en terapia intensiva y se le administra de a poco la penicilina en una desensibilización. Es decir, yo no puedo hacer un test, simplemente decir, bueno, tomá y aplicate penicilina en un paciente a sabiendas que es alérgico a la penicilina. Resumiendo entonces, esto del Faber test es nada más que un perfeccionamiento de los métodos auxiliares laboratoriales in vivo. In vivo quiere decir que no es sobre el in vitro. In vivo quiere decir cuando yo te hago la prueba a vos, en un ser vivo. In vitro en el laboratorio. Este es in vitro. Ese es in vitro, para detectar entonces alergia a alimentos y aeroalérgenos. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, ¿les parece? A la vuelta, consultas de ustedes a nuestro invitado. Vamos a ver qué quieren consultar con nuestro invitado. Están escribiendo en nuestras redes sociales. El Doctor en Casa está en todas las redes sociales. Es nada más que escribir tu consulta y el doctor te va a responder en el tiempito que tenemos, obviamente. Vamos con esta primera consulta. Sandra de Pacaraí quiere saber, ¿el Faber test se puede hacer durante el tratamiento con antihistamínicos u otros medicamentos? Sí, se puede hacer porque una prueba in vitro, lo que no se puede hacer es la prueba in vivo, o sea, el skin test, la prueba cutánea, porque al bloquear los receptores histamínicos, entonces la prueba que se hace va a dar negativa. Los otros sí se pueden hacer, tanto el RAS como el Faber test. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. David de Paraguarí quiere saber si la reacción alérgica a algún alimento solo se produce cuando se ingiere el alimento. En principio sí. Si el alimento es un polvo volátil, pueden haber reacciones al inhalar este polvo, ¿ok? Pero en general la alergia a alimentos se produce solamente al ingerir, no al tocar. Como la gente piensa. Claro. Excepcionalmente al inhalar, pero en la práctica solamente al ingerir. Al ingerir, perfecto. Bueno, seguimos con las consultas que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. A ver esta siguiente pregunta. Líder Manuel, ¿qué nombre tiene? De Limpio, quiere saber, tengo alergia al aguacate. ¿Qué debo hacer si accidentalmente lo ingiero y tengo una reacción alérgica? Bueno, felizmente para Líder, el aguacate no está entre los alimentos muy peligrosos. Puede producir roncha, hinchazón de labio. En ese caso hay que tomar un antihistamínico y hay que aplicarse un corticoide intramuscular, que puede aplicarse en una farmacia, en un centro de salud. Pero tiene que consultar. Pero, claro, tiene que consultar, pero en caso de que no tenga acceso a un médico y la reacción sea leve, entonces puede tomar un antihistamínico y aplicarse un corticoide en la farmacia. Por supuesto que tiene que tener cuidado de no ingerir, porque no es tampoco algo que tan accidentalmente, no es algo muy común, pues, ¿verdad? Sí, a no ser que en algún preparado. Una salsa, por ahí, comida mexicana, una cosa así. Sí, pero la verdad que no es muy... Bueno, Líder, cuídate nomás. Pero esto, por ejemplo, decís que lo del aguacate, la alergia no es muy grave. O sea, hay estos alimentos que vos mencionaste son las que tienen las alergias más graves. Sí, el maní y los mariscos. Y los mariscos, eso es lo que más reacción... Sí, lo que pueden dar un shock anafiláctico. Ya, perfecto. Y también en algunos casos la soja. Bueno. ¡Ey! La musiquita, ¿terminó el programa? Bueno, queremos agradecerte la presencia, el tiempo. Muchas gracias por tu paciencia para explicarnos todo. Pero absolutamente fue un placer. Te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa
El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.